Ahí está. Buenas tardes, bienvenidos. Perdón por el atraso, por la demora. Pero así es la clínica. Por lo pronto hoy vamos a retomar nuestro círculo de lectura, el cual se realiza todos los miércoles de 6 a 8. De la tarde, hora Ciudad de México. Y en esta ocasión estamos trabajando la parte final del Seminario de la Angustia de Jacques Lacan, realizado del 62 al 63. Este precioso librito. Y pues bueno, estamos en la clase 20 de 24. Entonces ya nos falta poco para terminar. Iremos avanzando a este respecto, ¿no? La clase de hoy está bastante interesante y a mi parecer muy importante porque es algo que nos permitirá repensar la forma en la cual se articulan los vínculos hoy en día, ¿no? Esto principalmente para pensar qué es lo que vincula a los sexos, qué es lo que genera, qué es lo que busca cada uno en el otro. 14 años más adelante aproximadamente, Lacan ya estará trabajando las fórmulas de la sexuación. Y de ahí saldrá esta famosísima frase que no hay relación sexual. Frase que habría que complementar con no hay relación lógica de complementariedad sexual. Sin embargo, estamos 14 años antes y por hoy nos tocará empezar a ver uno de los primeros grafos que Lacan nos presenta. Este grafo va a ser un diagrama de círculos eulerianos, ¿no? Que pueden ver aquí. Estoy buscando la forma en la cual la cámara lo capture, ¿no? Ahí está, ¿no? Es justamente este diagrama donde podemos ver el menos phi en medio. Y pues bueno, sin más demora, página 289, Lacan abre. Lo que les dije la última vez se cerró. Creo que significativamente con el silencio que respondió a mi discurso, pues nadie conservó la suficiente sangre fría para coronarlo con un ligero aplauso. O bien me equivoco, o sería excesivo ver en ello el resultado de lo que había anunciado expresamente al comenzar este discurso, o sea, que no era posible abordar de frente la angustia de la castración sin provocar algunos de sus ecos. Después de todo, no es pretensión excesiva, pues lo que les he dicho en suma no resulta muy esperanzador tratándose de la unión del hombre y la mujer. Problema que de todas formas siempre ha estado presente y con razón entre las preocupaciones de los psicoanalistas. Espero que todavía lo esté. Jones dio muchas vueltas en torno a este problema, encarnado por lo que supuestamente implica la perspectiva falocéntrica, o sea, la ignorancia primitiva, no solo por parte del hombre, sino de la propia mujer respecto del lugar de la conjunción, a saber, la vagina. Y aquí podríamos ser específicos en términos de lo que es el interior de la cavidad, ¿vale? Para ser bastante más puntuales en estos términos, ¿no? Continúo. Los rodeos, en parte fecundos, aunque no culminados, que recorrió Jones en esta vía, muestran a qué apunta en la invocación a la que ocurre el famoso Él los creó hombre y mujer. Por otra parte, tan ambiguo. Después de todo, este versículo 27 del libro 1 del Génesis, Jones no lo había meditado a partir del texto hebreo. Sea como sea, tratemos de sostener lo que dije la última vez con mi pequeño esquema fabricado a partir del uso del círculo euleriano.
El campo cubierto por el hombre y la mujer, en lo que se podría llamar, en el sentido bíblico, su conocimiento el uno del otro, solo coincide en lo siguiente, en que la zona en la que son conducidos por sus deseos para que se alcancen, allí donde podrían coincidir efectivamente, se caracteriza por la falta de lo que sería su intersección. O sea, no hay nada que habite la intersección. Es una mera falta. El falo es lo que, para cada uno, cuando es alcanzado, precisamente lo aliena del otro. Lo separa. ¿No? Aquí voy a buscar, porque tengo una duda. Alienación. Sí, se siente ajeno del otro. Alienar. Enajenar. Pérdida de la propia identidad. Pérdida de la conexión. Justamente el falo es lo que genera una pérdida de la conexión con el otro. Lacan continúa. Del hombre, en su deseo de omnipotencia fálica, la mujer puede ser con toda seguridad el símbolo. Y ello precisamente en la medida en que ya no es la mujer. ¿No? O sea, la mujer termina colocada como falo, como signo del falo del hombre, cuando éste está buscando omnipotencia fálica. Lacan continúa. En cuanto a la mujer, queda muy claro siempre que lo que hemos descubierto bajo el término penisneid es que solo puede tomar el falo por lo que éste no es, ya sea por el el objeto, ya sea por su pequeñísimo fi, el de ella, que apenas le proporciona un goce aproximado de lo que imagina del goce del otro con mayúscula, que puede sin duda compartir mediante una especie de fantasma mental, pero únicamente aberrando su propio goce, ¿no? Y esto habla, por ejemplo, de esas ¿cómo lo digo? De esas... se me fue la palabrita. Me caga. De esas mujeres abnegadas que deciden no darle lugar a la propia satisfacción con tal de obtener satisfacción imaginaria, en términos imaginarios, por un proceso mental, de aquello que le da satisfacción a su hombre, ¿no? Lo podríamos poner en términos más generales, ¿no? O sea, yo sacrifico algo de mi goce, no importa si soy hombre o mujer, porque debido a un determinado proceso mental, infiero que la felicidad del otro es mi propia felicidad, la satisfacción del otro es mi propia satisfacción. A eso se está refiriendo Lacan. Voy a darles una pequeña ilustración un poco animada, lateral pero actual, de este hecho. En un auditorio como este, ¿cuántas veces no habremos visto, tanto que se convierte en una constante para nuestra práctica, a las mujeres queriendo hacerse psicoanalizar como su marido, y a menudo por el mismo analista? ¿Qué significa esto, sino que ambicionan compartir el deseo supuestamente coronado de sus maridos? El menos fi, la repositivización del fi, que suponen que opera en el campo psicoanalítico. He aquí a qué ambicionan acceder. Que el falo no se encuentra allí como se lo espera, allí donde se lo exige, o sea, en el plano de la mediación genital. Esto es lo que explica que la angustia sea la verdad de la sexualidad, es decir, lo que aparece cada vez que su flujo se retira y deja al descubierto la arena. La castración es el precio de esta estructura, viene a ocupar el lugar de esa verdad. Pero de hecho, este es un juego ilusorio,
no hay castración porque en el lugar donde debe producirse no hay objeto que castrar. Fíjense nada más lo que está diciendo. Esto es una locura. Para ello sería preciso que el falo estuviera ahí. Ahora bien, solo lo está para que no haya angustia. O sea, los sujetos colocan objetos en ese lugar para taponear la angustia. El falo taponea la angustia. El falo, allí donde es esperado como sexual, no aparece nunca sino como falta. Y este es su vínculo con la angustia. El éxito de los coaches no solo se basa en que refuercen cosas, como ya los conductistas nos han permitido, para decir averiguar, no, ya lo han presentado, sino que justamente allí donde se aparece el hueco para poder entrar en relación con otro, taponean con un saber, taponean con una cosa que, a decir de ellos, va a funcionar sí o sí. Ese es justamente el conflicto. Esa es justamente la dificultad. Refuerzan la conducta. Sí, pero no solo eso, sino que también obturan la angustia. Ese es el verdadero secreto. Al poner un objeto ahí, tapan la cuestión. Repito el inicio, ¿no?, del párrafo, porque ya leído esto tiene más sentido. Que el falo no se encuentra allí donde se lo espera, allí donde se lo exige, o sea, en el plano de la mediación genital. Esto es lo que explica que la angustia sea la verdad de la sexualidad, ¿no? La razón por la cual un montón de personas están angustiadas ante la sexualidad, ante el encuentro con el otro, con la diferencia. Todo ello significa que el falo es llamado a funcionar como instrumento de la potencia. Cuando hablamos de potencia en el análisis, lo hacemos de una forma vacilante, porque siempre nos referimos a la omnipotencia cuando no se trata de esto. La omnipotencia, y escuchen bien, es ya un deslizamiento, una evasión respecto al punto donde toda potencia desfallece. A la potencia no se le demanda que esté en todas partes, se le demanda que esté allí donde está presente, precisamente porque cuando desfallece, allí donde es esperada, empezamos a urdir la omnipotencia. Dicho de otra manera, el falo está presente en todas partes donde no se encuentra en situación. Y esta es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque justamente cuando la potencia desfallece, empezamos a pensar en la omnipotencia, ¿no? Entiendo profesión en todos los sentidos de la palabra, desde la profesión de fe hasta el ideal profesional. Todo lo que se oculta tras la dignidad de cualquier profesión es siempre esa falta central que es impotencia. La impotencia, en su fórmula más general, condena al hombre a no poder gozar más que de su relación con el soporte del masfí, es decir, de una potencia engañosa. Eso es justamente hacia lo que se dirige el coaching, ¿no? Tú vas a gozar de esto, pero eso es engañoso, o a partir de esto vas a acceder al goce, sigue siendo engañoso. Estaba viendo el video de un supuesto coach de economía que estaba en un podcast. Y decía, es que el pobre es pobre porque quiere, porque es una decisión. Yo te puedo dar infinidad de consejos. ¿No te alcanza? ¿Tienes un trabajo? Consíguete dos, ya tienes 20,000, luego duermes, luego comes. Al mes, y con eso juntas y con eso ahorras. Es más, ¿no te alcanza? Vete, no pagues los estacionamientos, vete pegadito a otro carro. El güey ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba diciendo. El güey estaba incitando a cometer delitos. Nada más por eso alguien podría meterle una denuncia y que lo detengan.
Pero bueno, ¿quién es uno por opinar? Continúo. Si les recuerdo que esta estructura se deriva de la secuencia que articulé la última vez para conducirlos hasta algunos hechos notables que controlan la estructura así articulada. Les recuerdo que todos los videos y reproducciones de estas lecturas se encuentran en el canal de YouTube. Entonces, si quieren ir a ver nuestro resumen de las clases anteriores, pueden ir para allá. La homosexualidad, situada como principio del cimiento social en nuestra teoría, la freudiana, es el privilegio del macho. Observemos que Freud siempre lo indicó así, y nunca suscitó en este punto la menor duda. Este cimiento libidinal del lazo social, en tanto que solo se produce en la comunidad de los machos, está vinculado a la vertiente de fracaso sexual que le corresponde muy especialmente al macho debido a su castración. Por el contrario, lo que se llama homosexualidad femenina tiene quizá una gran importancia cultural, pero ningún valor de función social, porque se apoya por su parte en el campo propio de la competencia sexual. O sea, allí donde, aparentemente, tendría menos oportunidades de tener éxito. Si los sujetos que llevan ventaja en este campo no fueran precisamente los que no tienen el falo. La omnipotencia, la mayor vivacidad del deseo, se produce en el plano del amor que se llama uraniano, a propósito del cual creo haber señalado su afinidad más radical con la homosexualidad femenina. El amor idealista presentifica la mediación del falo como menos fi. El fi es en ambos sexos lo que yo deseo, pero también lo que solo puedo tener como menos fi. Lo deseo en tanto me falta. Por eso se lo supongo al otro. Este menos es lo que resulta ser medium universal en el campo de la conjunción sexual. A mí me falta y a ti te falta. De ahí esta frase, ¿no? Lacaniana de que dar el amor es dar a quien no es, el fi, lo que no se tiene, mi menos fi, y viceversa. Este menos, o sea, el signo de menos, querido Revol, no es en absoluto hegeliano, no es en absoluto recíproco, constituye el campo del otro como falta y solo accedo a él en la medida en que tomo esta misma vía y me atengo a lo siguiente, al hecho de que el juego del menos me hace desaparecer. No hago más que reconocerme en lo que Hegel percibió, por supuesto, pero él lo motiva sin este intervalo, a saber, en un A generalizado. La idea del menos, en tanto que está en todas partes, o sea, en ninguna. El soporte del deseo no está hecho para la unión sexual, puesto que, generalizado, ya no me especifica como hombre o mujer, sino como lo uno y lo otro. La función del campo descrito en este esquema, como el de la unión sexual, plantea para cada uno de los sexos la alternativa, o el otro con mayúscula o el falo, en el sentido de la exclusión. Este campo de aquí queda vacío, pero si lo positivo, el o, adquiere otro sentido, y significa ahora que el uno y el otro son sustituibles en todo momento. Fíjense cómo este fenómeno lógico, en términos lógicos, ya nos permite ubicar cuál es la problemática narcisista, ¿no? O yo o el otro, o yo o el otro. Todo el tiempo tengo que estar escogiendo o yo o el otro. Pero un pasito más adelante, lo que ocurre es que a mí me puede pasar lo que le ocurra al otro, lo que haga que le ocurra al otro. Y esa es la diferencia. Pues que dice, el uno y el otro son sustituibles. Es por esta razón, continúo, que he introducido el campo del ojo oculto detrás de todo el universo espacial, mediante una referencia a aquellos seres imágenes en el encuentro con los cuales se pone en juego cierto recorrido de salvación.
en particular el recorrido budista. Las primeras clases de los ojos de Buda. Cuanto más Avalokiteshvara en su completa ambigüedad sexual se presentifica como macho, más adquiere aspecto femenino. Si esto los divierte, otro día les presentaré imágenes de estatuas o de pinturas tibetanas. Abundan, donde el rasgo que les designo es patente. Se trata hoy de captar cómo la alternativa del deseo y del goce puede encontrar una vía de paso. La diferencia que hay entre el pensamiento dialéctico y nuestra experiencia es que nosotros no creemos en la síntesis. Por eso Hegel no es Lacan. De hecho, al inicio del seminario, no me acuerdo, clase 1 o 2, Lacan avanza esa diferencia y la subraya. Dice, esto es Hegel. Acá está Lacan, por allá tengo el diagramita, ¿no? Si hay una vía de paso, allí donde la antinomía se cierra, es porque estaba ya antes de la antinomía, ¿sí? Entonces, ya hay algo que nos permite salir de la antinomía, ¿sí? Y eso ya está de estructura, ¿sí? Lacan avanza, ¿no? Aquí termina el primer momento de la clase. Ya saben que esas divisiones las genera Miller, ¿sí? Bueno. Bien. Bien, bien. Y empieza el apartado 2. Para que el objeto A, en el que se encarna el obstáculo con el que tropieza el deseo en su acceso a la cosa, le abra paso, es necesario volver a su inicio. Si no hubiera nada que preparase este paso antes de la captura del deseo en el espacio especular, no habría salida, ¿eh? No omitamos, en efecto, que la posibilidad de este propio obstáculo está vinculada a un momento que anticipa y condiciona lo que se pondrá de manifiesto en el fracaso sexual para el hombre. Este momento es el mismo en que la puesta en juego de la tensión especular erotiza tan precozmente y tan profundamente el campo del insight. Es conocido lo que se esboza en el antropoide a propósito del carácter conductor de este campo a partir de la observación, a partir de que la observación del mono nos ha mostrado que no carece de inteligencia, dado que puede hacer muchas cosas, pero con la condición de que pueda haber aquello que debe alcanzar. Ayer mencioné lo siguiente, que todo reside en este punto, no que el primate sea más incapaz de hablar que nosotros, sino que no puede hacer entrar su palabra en ese campo operatorio. Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Que tengan comunicación no quiere decir que tengan lenguaje. O sea, no pueden presentificar vía la palabra un objeto en ausencia. Pueden vincularse con la ausencia, pero eso es otro asunto, ¿no? De hecho, tal vez esto lo podré contradecir. Un experimento que hicieron con un gorila hace no tantos años, donde les enseñaron a hablar y él decía que extrañaba no me acuerdo a quién, uno de sus cuidadores. Entonces, pues bueno, podríamos cuestionarnos ahí cosas, ¿no? Disculpen. No es esta la única diferencia, hay otra, derivada del hecho de que para el animal no hay estadio del espejo, y en consecuencia el narcisismo, en la medida en que con este nombre nos referimos a cierta sustracción de la libido ubicua y de su inyección en el campo del insight,
cuya forma la da la visión especularizada, o sea, dar cuenta de uno mismo. Pero esta forma nos esconde el fenómeno de la ocultación del ojo, que en consecuencia debería mirar desde todas partes a aquel que somos, situarlo bajo la universalidad del ver. Se sabe que esto puede producirse. Es esto lo que se llama lo unheimlich, lo ominoso. Pero se precisan circunstancias bien particulares. Habitualmente, lo que tiene de satisfactorio la forma especular es precisamente que enmascara la posibilidad de esta aparición. En otros términos, el ojo instituye la relación fundamental deseable porque siempre tiende a hacer desconocer en la relación con el otro que bajo este deseable hay un deseante. Y esto es justamente a lo que me refería cuando en algún momento les he llegado a indicar lo difícil que es reconocer del otro lado un otro, lo difícil que es reconocer que nuestro objeto de deseo es un sujeto deseante. Eso no lo hace menos objeto, porque él está colocado como un objeto al interior de la escena fantasmática. Pero ese objeto es a su vez un sujeto que desea, que siente. Por eso dice que bajo este objeto deseable hay un sujeto deseante. Continúo. Reflexionen sobre el alcance de esta fórmula, que creo poder dar como la más general de lo que es el surgimiento del unheimlich. Piensen que se enfrentan ustedes a lo deseable más apaciguador, a su forma más tranquilizadora, la estatua divina que solo es divina. ¿Qué es más unheimlich que ver cómo se anima, o sea, se muestra deseante? Cuando una estatua se mueve. O sea, lo que es ominoso es el deseo del otro. En este ejemplo, ¿no? Ahora bien, la hipótesis estructurante que planteamos para la génesis del A, minúscula, es que nace en otra parte. Y antes de esta captura que lo oculta. Esta hipótesis está basada en nuestra práctica y es desde ella que la introduzco. O bien nuestra praxis es defectuosa, entiendo defectuosa respecto a ella misma, o bien supone que nuestro campo es el campo del deseo y que el deseo se engendra en la relación de S con A, sujeto con A, sujeto en potencia de hecho. Esta relación, por fuerza, la reencontramos en nuestra praxis en la medida en que reproducimos sus términos. Lo que engendra nuestra praxis en este universo, simbolizado en último término por la famosa división que nos guía desde hace un tiempo a través de los tiempos en los cuales el S, sujeto todavía desconocido, tiene que constituirse en el otro con mayúscula y el objeto A surge como resto de la operación. Les advertiré de paso, ¿no? Sí, Lacan acaba de definir la división subjetiva, página 294. ¿No? Les advertiré de paso que la alternativa o nuestra praxis es defectuosa o supone esto, no es excluyente. Nuestra práctica puede permitirse ser en parte defectuosa respecto a sí misma y que haya un residuo, porque eso es precisamente lo que está previsto. Podemos, pues, presumir, gran presunción, que arriesgamos muy poco si nos empeñamos en una formalización que se impone como necesaria. Pero es preciso decir que la relación del sujeto con el otro con mayúscula supera mucho en su complejidad. No obstante tan simple, inaugural, lo que aquellos que nos legaron la definición del significante consideran su deber situar como principio el juego que organizan, a saber, la noción de comunicación. El significante del lenguaje va más allá de la pura comunicación. La comunicación en cuanto tal no es lo que es primitivo, puesto que en el origen, ese sujeto no tiene nada que comunicar, por la razón de que todos los instrumentos de la comunicación están al otro lado,
en el campo del otro y de él tiene que recibirlos. Dilo diferente, las crías aprenden a hablar. Quien tiene las palabras es el otro, el primer gran otro, que por lo general es la madre. La primera emergencia, la que se inscribe en la pizarra, no es más que un ¿quién soy? Como pregunta, inconsciente, puesto que es informulable. Al que responde antes de que se formule un tú eres. Es decir, el sujeto recibe ante todo su propio mensaje bajo una forma invertida. ¿Quién soy? Tú eres. Ahí está la inversión del mensaje. Esto es algo que digo desde hace tiempo. Hoy añado, si lo escuchan, que él lo recibe ante todo bajo una forma interrumpida. Escucha, un primer lugar, un tú eres, sin atributo. ¿Sí? Se predica, pero no se predica qué se predica. En términos lógicos, tú eres. Sin embargo, por interrumpido que esté este mensaje, y por lo tanto por insuficiente que sea, nunca es informe, puesto que el lenguaje existe en lo real, está en curso, en circulación, y muchas cosas a propósito de él, el ese, el sujeto, en su interrogación supuestamente primitiva, están ya arregladas en este lenguaje. Ahora bien, retomando mi frase de hace un momento, si defino tal como lo hago la relación del S con A, no es solo por hipótesis, puesto que es una hipótesis que he dicho que está fundada en nuestra praxis, que he identificado con dicha praxis incluso en sus límites. Además, el hecho observable, ¿y por qué tan mal observado?, confirma el juego autónomo de la palabra tal como está supuesto en este esquema. Creo que aquí hay las suficientes madres no afectadas de sordera como para saber que un niño muy pequeño, en la edad en que la fase del espejo está lejos de haber dejado de operar, monologa antes del sueño en cuanto posee algunas palabras. El tiempo me impide hoy leerles una larga página donde se retranscribe un monólogo así. Les prometo cierta satisfacción cuando se la lea, cosa que haré sin falta. Felizmente, tras haber suplicado a mi amigo Roman Jacobson durante 10 años, a todas sus alumnas que pusieran un magnetófono en la enfermería, la cosa al fin tuvo lugar hace 2 o 3 años, gracias a lo cual tenemos por fin la publicación de uno de esos monólogos primordiales. Si les hago esperar un poco, es porque resulta propicio para mostrar muchas otras cosas aparte de lo que tengo que delinear hoy. El hecho de que tenga que mencionar de lejos algunas referencias, sin saber muy bien que puede corresponderles en el conocimiento de ustedes, muestra por sí solo hasta qué punto nuestro destino es tener que desplazarnos por un campo en el que su educación no está ni mucho menos asegurada. Se piense lo que se piense, y con independencia del gasto que se haya llevado a cabo en cursos y conferencias. Justamente, pues bueno, Lacan cuestionando la formación de los que les escuchan, ¿no? Así de, yo no sé si ustedes sepan de esto, ¿no? Pero de todas formas se los voy a decir. Por eso me quedé tan bien. Sea como sea, puede que algunos recuerden aquí lo que Piaget llama el lenguaje egocéntrico. Y lo que está en juego bajo esta denominación, quizás defendible, pero sin duda propicia a toda suerte de malentendidos. Esta expresión designa, en efecto, la clase de monólogos a los que se entrega un niño en voz alta, cuando se lo pone con algunos camaradas a realizar una tarea común. Lo que muy evidentemente es un monólogo dirigido hacia sí mismo, solo puede producirse, sin embargo,
dentro de cierta comunidad. Esto no es una objeción a la calificación de egocéntrico, si se precisa su sentido. Además, puesto que se habla de egocentrismo, puede parecer sorprendente que el sujeto del enunciado esté tan a menudo elidido, ¿no? Recuerden que el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación no son lo mismo. Les recuerdo esta referencia para incitarlos quizá a tomar contacto de nuevo con el fenómeno de los textos piagéticos, del todo útiles para el futuro, pero sobre todo para que adviertan que el problema que queda planteado es el de situar respecto a esta manifestación qué es el monólogo hipnopómpico registrado por alumnos de Jacobson, correspondiente a un estadio muy anterior. De entrada les indicaré que el famoso grafo que les ha dado tanta lata durante años, recobra su valor en lo referente a estos problemas de génesis y de desarrollo. El grafo del deseo. De cualquier modo, el monólogo del niño, de quien les hablo, nunca se produce cuando hay alguien más. La presencia de un hermano o de otro baby en la habitación basta para que no se produzca. Muchas otras características indican que lo que ahí sucede, tan sorprendentemente revelador de la precocidad de las tensiones designadas como primordiales en el inconsciente, es análogo en todos los puntos a la función del sueño. Todo ocurre en otra escena, con el acento que di a este término, ¿no? La escena de la fantasía, la escena del síntoma, esa otra escena que está también montada en la realidad, ¿no? Lacan también dice en una de las clases primeras de este seminario que el discurso va a generar un marco, va a generar una imagen en la cual se va a montar el mundo, ¿no? El entrelazamiento real, imaginario, simbólico. No debería guiarnos aquí la pequeña puerta, nunca es una mala entrada, por la que los introduzco al problema, la constitución del A como resto. En todo caso, este fenómeno, si sus condiciones son ciertas, las que les digo, solo lo tenemos en el estado de resto, o sea, en la cinta del magnetófono. De otro modo, solo nos queda como máximo su murmullo lejano, siempre próximo a interrumpirse con nuestra aparición. ¿No nos incita esto acaso a considerar que de este modo se nos ofrece alguna vía para captar que, en el caso del sujeto en vías de constitución, debemos buscar el resto ciertamente en una voz separada de su soporte? Estén muy atentos, aquí no hay que ir demasiado deprisa. Estamos literal a 4 páginas del final. Punto 3. Todo lo que el sujeto recibe del gran otro a través del lenguaje. La experiencia ordinaria es lo que recibe en forma vocal. La experiencia de casos que no son tan raros, aunque siempre evocan casos fulgurantes como el de Helen Keller, muestra que hay vías distintas que las vocales para recibir el lenguaje. El lenguaje no es vocalización. Vean ustedes a los sordos. Sin embargo, creo que podemos llegar a decir que lo que liga el lenguaje a una sonoridad es algo más que una relación accidental. Y quizás creeremos que avanzamos en la vía correcta si tratamos de articular las cosas más de cerca calificando esta sonoridad instrumental. Por ejemplo, es un hecho que aquí la fisiología abre el camino. No sabemos todo sobre el funcionamiento de nuestro oído, pero sabemos no obstante que el caracol es un resonador. Es un resonador complejo,
o compuesto si ustedes quieren, pero en fin, un resonador, aunque sea compuesto, se descompone en composición de resonadores elementales. Esto nos lleva en una dirección, la de decir que lo propio de la resonancia es que en ella el aparato predomina. El aparato resuena, y no resuena ante cualquier cosa. Si ustedes quieren, para no complicar demasiado las cosas, solo resuena ante su nota, su frecuencia propia. Qué bonita cita. En la organización del aparato sensorial en cuestión, nuestro oído, tenemos que vernoslas concretamente con un resonador que no es cualquiera, sino un resonador de la clase de los tubos. El retorno de la vibración transmitida, siempre desde la ventana redonda pasando por la rampa timpánica hasta la rampa vestibular, parece estar netamente vinculado a la distancia del espacio recorrido en un conducto cerrado, que opera pues al modo de un tubo, sea cual sea, flauta u órgano. La cosa es evidentemente complicada, pues este aparato no se parece en nada a ningún otro instrumento musical. Es un tubo que sería, por así decir, un tubo con teclas, en el sentido de que al parecer es la célula puesta en posición de cuerda, pero que no funciona como una cuerda, la que está implicada en el punto de retorno de la onda y se encarga de connotar la resonación en cuestión. Me disculpo tanto más por este rodeo, cuanto que con toda seguridad no es yendo en esta dirección como encontraremos la última palabra de las cosas. Pero este repaso está destinado a actualizar que algo en la forma orgánica nos parece estar emparetado con esos datos topológicos primarios, transespaciales, que nos han llevado a interesarnos por la forma más elemental de la constitución creada y creadora de un vacío, la que hemos encarnado apologéticamente en la historia de los tarros, porque es también un tubo y puede resonar. Dijimos que 10 tarros del todo semejante no dejan de imponerse como individualmente diferentes. Pero, ¿qué se podía plantear la cuestión de saber si, cuando se pone uno en el lugar de otro, el vacío que estuvo sucesivamente en el corazón de cada uno de ellos sigue siendo o no en el mismo? Sigue siendo o no el mismo. Entonces, continuemos. Entonces, 10 tarros iguales siempre los vamos a ubicar como diferentes, y si cambiamos uno de lugar, la pregunta es, ¿el vacío que estaba dentro es el mismo? ¿O no? Ahora bien, el vacío que está en el corazón del tubo acústico impone una exigencia a todo aquello que en él puede resonar de esta realidad, que desemboca en un paso ulterior de nuestro recorrido y que no es tan simple de definir. O sea, lo que se llama un soplo. En efecto, una flauta tocada a la altura de una de sus aberturas impone a todos los soplos posibles la misma vibración. Si bien esta exigencia no es, a nuestro modo de ver, una ley, indica sin embargo que el A en cuestión funciona aquí en una real función de mediación. Pues bien, no cedamos a esta ilusión. Todo esto solo tiene interés como metáfora. Si la voz, en el sentido en que nosotros la entendemos, tiene importancia, es porque no resuena en ningún vacío espacial. La más simple inmixción de la voz en lo que se llama lingüísticamente su función fática. Se cree que ésta se sitúa en el nivel de la simple toma de contacto cuando se trata ciertamente de otra cosa. Resuena en un vacío
resuena en un vacío que es el vacío del otro con mayúscula en cuanto tal, el ex nihilo, dicho propiamente. La voz responde a lo que se dice, pero no puede responder de ello. Dicho de otra manera, para que responda, debemos incorporar la voz como alteridad de lo que se dice. O sea, la voz como medio no es un otro. Quien tiene que responder por el mensaje dicho por la voz es el otro, o el sujeto. El sujeto de la enunciación, no el del enunciado. Por eso ciertamente y por ninguna otra cosa, separada de nosotros, nuestra voz se nos manifiesta como un sonido ajeno, correspondiente a la estructura del otro con mayúscula. Corresponde a la estructura del otro con mayúscula constituir cierto vacío, el vacío de su falta de garantía. La verdad entra en el mundo con el significante antes de cualquier control. Se experimenta, se retransmite únicamente mediante sus ecos en lo real. Ahora bien, es en este vacío donde resuena la voz como distinta de las sonoridades, no modulada, sino articulada. La voz en cuestión es la voz en tanto que imperativa, en tanto que reclama obediencia o convicción. Se sitúa no respecto a la música, sino respecto a la palabra. Chelacán. A propósito de este bien conocido no reconocimiento de la voz grabada, sería interesante ver la distancia que puede haber entre la experiencia del cantante y la del orador. Propongo a quien quiera investigarlo en forma desinteresada que lo hagan, porque yo mismo no tengo tiempo de hacerlo. Creo que aquí es donde podemos palpar aquella forma de identificación que no pude abordar el año pasado, cuyo primer modelo, al menos, nos lo proporciona la identificación de la voz. En determinados casos, en efecto, no hablamos de la misma identificación que en los otros. A saber, hablamos de Einverleibung, incorporación. Los psicoanalistas de la buena generación se habían dado cuenta, y hay un tal Isaac Auer que escribió en el año 20 del International Journal un artículo muy notable cuyo único interés, a mi modo de ver, reside en la necesidad que se imponía de dar una imagen impactante de lo que tiene de diferente este tipo de identificación. Esta imagen la va a buscar en algo singularmente alejado del fenómeno no identificatorio en cuestión. Se interesa, en efecto, en el pequeño animal llamado Daphnia, que no en absoluto un camarón, pero represéntenlo como simplemente parecido a él. Sea como sea, este animal que vive en aguas salinas tiene el curioso hábito, en un momento de su metamorfosis, de llenarse la concha con menudos granos de arena, que introduce en un reducido aparato que tiene, llamado estato acústico, dicho de otra manera, su utrículo, que no se beneficia de nuestro prodigioso caracol. Una vez introducidos estos granos de arena desde el exterior, puesto que el camarón no los produce por sí mismo en ningún caso, el utrículo se vuelve a cerrar. Y he aquí que el animal tiene en su interior los pequeños cascabeles necesarios para su equilibrio, que ha debido traer del exterior. Reconozcan que la relación que esto tiene con la constitución del superyo es lejana. Lo que me interesa un segundo, estoy subrayando. Lo que me interesa, sin embargo, es que el señor Isaac Auer no haya creído necesitar mejor comparación que la de referirse a la operación siguiente, que de todos modos
se les ha podido ocurrir si han oído despertarse en ustedes ecos de fisiología. Esta operación, ejecutada por experimentadores maliciosos, consiste en sustituir los granos de arena por granos de hierro para divertirse luego con la Daphnia y un imán. Una voz, pues, no se asimila, sino que se incorpora. Banca testa. Uf. Esto es lo que puede darle una función para modelar nuestro vacío. Nos encontramos aquí de nuevo con mi instrumento del otro día, el shofar de la sinagoga y su música. Pero es ciertamente música, esa quinta elemental, esa alteración de quinta que lo caracteriza. ¿No es esto más bien lo que le da su sentido a la posibilidad de que por un instante pueda sustituir a la palabra, arrancando poderosamente nuestro oído de todas sus armonías acostumbradas? Modela el lugar de nuestra angustia, pero observémoslo. Solo después de que el deseo del otro con mayúscula ha adquirido forma de mandamiento. Por eso puede desempeñar su función eminente, la de darle a la angustia su resolución, llámese culpabilidad o perdón mediante la introducción de otro orden. Y me parece que aquí Lacan esto que está diciendo cuadra vos como modelador. Ahí está. Sí, porque evidentemente yo tengo todos mis libros rayadísimos, ¿eh? O sea, ni se lo pregunten, se lo respondo de una vez. Justamente de los efectos de la intervención, o sea, una voz, dice que una voz se incorpora. No es raro, una vez que uno ha pasado por análisis, escuchar la voz de su analista. En términos de que vas a hacer algo y entonces como que te resuena eso, ¿no? Cierto mensaje o cierta pregunta desde ese lugar, como con esa entonación, o inclusive que los pacientes te lo relaten, que lleguen y te digan, no, estaba pasando y me acordé de ti, y hasta pensé como tú me decías tal cosa, ¿no? Con esa vocecita, con ese tonito que ya saben cómo hacemos tono de analista, ¿no? Pero justamente esa cuestión. Y cómo, ¿sí?, por el hecho de estar colocados en el lugar que brinda la transferencia, como decía Lacan en otro momento, todo lo que digamos será escuchado por el sujeto como si viniera proveniente del gran otro. Por lo tanto, tiene valor. No las palabras de cualquiera tienen valor. Por eso de repente ocurre esta experiencia que alguien nos dice algo y decimos, órale, perfecto, y te vale, y te lo dice otro, y entonces ahí sí cuenta. Ahí sí ya le empiezas a prestar atención, ¿no? Uno va a vaciarse del otro con mayúscula en análisis. No, uno no puede vaciarse del otro con mayúscula. Como no hay forma de vaciar el inconsciente. El gran otro es una función, es un lugar, ¿no? No es un contenido. Ajá. ¿Dónde está? Ahí está. Continúo. Que el deseo sea falta. Diremos que es su fallo inicial. En el sentido de algo que hace falta. Cambiemos el sentido de esta falta dándole un contenido. ¿En la articulación de qué? Dejémoslo en suspenso. Y aquí lo que explica el nacimiento de la culpa y su relación con la angustia. Para saber lo que se puede hacer con ello, es preciso que los arrastre hasta un campo que no es el de este año, pero necesito pisarlo un poco. He dicho que no sabía lo que en el shofar, digamos, en el clamor de la culpabilidad, se articula del otro que cubre la angustia.
Si nuestra fórmula es adecuada, algo como el deseo del otro debe de estar implicado. Me doy todavía 3 minutos para introducir algo que prepara las vías que nos permitirán dar nuestro próximo paso. Ya está articulando al final de la clase. Lo más favorablemente dispuesto a ilustrarlo y a ser ilustrado recíprocamente es la noción del sacrificio. Muchos otros además de mí han intentado abordar lo que está en juego en el sacrificio. Les diré brevemente que el sacrificio no está en absoluto destinado a la ofrenda ni al don, que se propagan en una dimensión muy distinta, sino a la captura del otro con mayúscula en la red del deseo. La cosa sería ya perceptible. Bueno, aquí me voy a detener un poco, porque evidentemente el sacrificio se juega para uno. Y me parece que Lacan lo está llevando justamente en el sentido de carnada. Uno sacrifica algo para obtener otra cosa. Sin embargo, en la ofrenda y en el don, aunque hay algo de la pérdida, el acto performa en la pérdida misma, ¿no? Por eso ceder y dar no es lo mismo, ¿no? Cuando yo ofrendo algo, lo doy y que tenga sus efectos. Si retorna, no importa. Lo mismo con el don. Lo doy porque lo quiero dar. Ahí es donde está la diferencia entre el don de amor y, por ejemplo, los intercambios. El don de amor inicia, media y culmina en el acto del dar. Se acabó. El otro no tiene que dar nada. Listo. Continúo. La cosa sería ya perceptible viendo a qué se reduce para nosotros en el plano de la ética. Forma parte de la experiencia común que no vivimos nuestra vida, seamos quienes seamos, sin ofrecer, sin cesar, a no sé qué divinidad desconocida el sacrificio de alguna pequeña mutilación, válida o no, que nos imponemos en el campo de nuestros deseos. Las subyacencias de la operación no son todas visibles. No hay duda de que se trata de algo relacionado con A como polo de nuestro deseo. Pero tendrá que esperar a la próxima vez para que les muestre que hace falta algo más, y en particular que ese A sea algo ya consagrado, lo cual no es concebible sin retomar en su forma original lo que está en juego en el sacrificio. Espero que en esta cita no tenga una gran cantidad de obsesivos. Nosotros, sin duda, por nuestra parte, hemos perdido a nuestros dioses en la gran feria civilizadora. Pero se ve que por un tiempo bastante prolongado en el origen de todos los pueblos, tenían con ellos sus disputas. Tenían con ellos sus disputas como con personas de lo real. No eran dioses omnipotentes, sino dioses potentes donde quiera que estuviesen. Toda la cuestión era saber si estos dioses deseaban algo. Ahí está el sacrificio, fíjense. El sacrificio consistía en hacer como si desearan igual que nosotros, y si desean igual que nosotros, A, el objeto A, tiene la misma estructura. Esto no significa que vayan a comerse lo que se les sacrifica, ni que eso pueda servirles de algo. Lo importante es que lo desean, y yo aún diría más, que eso no los angustia. Hay un aspecto que plantea un problema todavía no resuelto por nadie de forma satisfactoria. Las víctimas siempre debían ser inmaculadas.
Ahora bien, acuérdense de lo que les dije de la mancha en el campo visual. Con la mancha aparece o se prepara la posibilidad de resurgimiento en el campo del deseo de lo que hay detrás, oculto, o sea, en este caso, aquel ojo cuya relación con este campo debe ser necesariamente vaciada para que el deseo pueda permanecer allí. Con esa posibilidad ubicua, incluso vagabunda, que le permite escabullirse de la angustia. Cuando se amansa a los dioses en la trampa del deseo, es esencial no despertar su angustia. El tiempo me obliga a terminar aquí. Ya verán ustedes cómo, por lírica que pueda parecerles esta última excursión, nos servirá de guía en realidades mucho más cotidianas de nuestra experiencia. Y así culmina la clase del 5 de julio de 1963 del Seminario de la Angustia, titulada Lo que entra por la oreja, de Jacques Lacan. Ha llegado la hora de invitarlos a darle like, compartir, a seguir el canal y a dejar sus dudas, preguntas, sugerencias en la cajita de comentarios. Nos vemos la otra.